Entonces, este es tema 1B. Sabemos que el tema 1A, perdón, voy a configurar esto un momento. Sabemos que el tema 1 en general es la sociedad económica y la eficiencia de mercado, el papel de los precios. En particular, el tema 1B es oferta y demanda y equilibrio, la competencia perfecta y la eficiencia económica. Esta diapositiva que adjunto aquí de primera, en realidad es un repaso de la serie de conceptos que fuimos teorizando en la parte del tema 1A. Estudiamos el problema económico, lo definimos, dijimos que es un problema que se vería en dos partes. Un problema que tiene que ver con la producción, cómo se producen las cosas, quién debe producir esas cosas, y una vez se materializa esa producción hay un problema de distribución, cómo repartir los bienes entre los distintos agentes económicos. Vimos cómo a lo largo de la historia distintas sociedades han dado respuesta a este problema económico de una que otra forma. Vimos que hay un sistema de mando centralizado, es una de las opciones, un sistema de tradición. Pero en particular la ciencia económica lo que estudia es aquellas sociedades que resuelven el problema económico mediante el mercado. Esto es mediante intercambios voluntarios que resuelven este problema de producción y distribución. Pensar en una economía, una sociedad que resuelve el problema económico mediante el mercado, recordemos que mercado hace referencia no a un locus en particular, no estamos hablando de un lugar, sino economía como una institución social, un mercado como una institución social, implica que hay una parte de ella asociada a la especialización. Las personas se especializan en la producción de aquellos bienes o servicios en los que son más productivos. Es decir, no hay nadie diciéndole a las personas en qué se deben especializar, sino que la persona misma, por sus capacidades, es capaz de ubicarse, digamos, en la industria que más funcional sea. Las personas se especializan. Cuando se especializan, hablamos de que hay un aumento en la productividad. Aumento en la productividad, todavía no lo hemos definido tal cual, pero hablamos de que las personas van a poder aumentar la cantidad total de bienes y servicios si se especializan en esto, en lo que son más productivos. Entonces, la cantidad total que produce cada persona se hace más grande en función de esta especialización. Se genera esta especialización que permite obtener mayor cantidad de productos en la economía y luego de esto la idea es ingresar en un sistema de intercambios donde yo no solo consumo lo que me especializa y que produje mucho, sino que además logro obtener a través del mercado todos aquellos bienes que yo no produje, pero sí que necesito. Esto se logra a un precio que, recordemos, el precio, una forma sencilla de verlo es en unidades monetarias, pero en realidad el precio en economía hace referencia a una tasa de cambio. ¿Cuántas papayas tengo que dar a cambio de un pescado, por ejemplo? Puede sonar un poco abstracto, pero es la definición teórica de un precio. Decimos que en economía pueden haber bienes y servicios, una categoría genérica, ¿verdad? Lo podemos llamar bienes. Los bienes económicos son aquellos que implican un costo de oportunidad, es decir, aquellos bienes que para obtenerlos ocupo renunciar a algo. Por eso definimos el costo de oportunidad como todo aquello a lo que tengo que renunciar. Decimos que en economía, en la ciencia económica, ¿verdad? Los bienes son escasos y esto no tiene que ver con que sean muy poquitos bienes, ¿verdad? No es una cuestión o no es una noción asociada a la cantidad de bienes que haya, sino al hecho de que los bienes económicos cumplen con el hecho de poder utilizarse en múltiples usos, pero son limitados o son recursos escasos en el sentido que tengo que escoger a cuál de esos usos hacer caso y renunciar a todos los demás posibles usos. Todos esos demás posibles usos que no estoy materializando son los que llevamos el costo de oportunidad. Entonces hay costos de oportunidad de los bienes económicos de producirse y de consumirse. De producirse porque si utilizo un recurso en la producción de algo en específico, estoy renunciando a que ese mismo recurso lo pude haber usado para otras producciones. O en el consumo, cuando digo que un bien es escaso, estoy renunciando a el posible consumo de otros agentes económicos que no se lo consumieron. Entonces, tanto en producción como en consumo, ahí se manifiestan, ¿verdad?, los bienes económicos en términos de ese uso alternativo que no se pudo materializar. Y por último, definimos oferentes.
¿verdad? Es una palabra un poquillo más formal para llamar a los vendedores, y demandantes los compradores. Entonces, en general, los vendedores son esta figura que dentro de un mercado funcionan produciendo y luego sacando en el mercado sus productos, y los demandantes son aquellos que manifiestan el consumo, ¿verdad? Que obtienen a partir de un cierto nivel de ingreso, que este cierto nivel de ingreso lo consiguen a partir de vender otros bienes y servicios, pero con ese nivel de ingreso compran la producción de estos vendedores. Entonces, digamos que este es un esquema general de lo que tenemos que tener en cuenta para, a partir de esta base teórica, seguir con el tema de oferta y demanda que ya introduce, digamos, no una complejidad, no quiero decir que con esto vaya a ser más difícil, pero sí que un paso más allá del tema 1, que sí que es cierto que es un poco conceptual. Además, quiero aprovechar que estamos todavía al inicio de este tema para hacer esto que llamo una nivelación matemática. Recordemos que este es un curso de introducción a la economía para múltiples carreras, de forma tal que no hay un perfil homogéneo de estudiantes. Yo con certeza, no sé si todos ya habrán llevado matemática, precálculo, por ejemplo, o cálculo 1, lo cual no es necesario. Simplemente los instrumentos matemáticos que vayamos a utilizar, yo les voy a dar un pequeño repaso, digamos, para tener a todo el mundo un mismo nivel de conocimiento mínimo. Digo esto porque de pronto a algunos se les haga algo muy básico. Si por el contrario a algunos se les hace muy complejo, luego podemos agendar otra sesión virtual y podemos profundizar en estos temas, o les puedo recomendar alguna bibliografía en la que ustedes propiamente puedan estudiar estos temas. Entonces, en cuanto a nivelación matemática, vamos a repasar cómo son las funciones, solo de forma gráfica. Vamos a estudiar cuáles son las posibles pendientes que tenga una función, y luego, ya no relacionado a una función matemática, sino algo más estadístico, cómo calcular tasas de crecimiento. Esto de cómo calcular tasas de crecimiento es algo que, si bien es aplicable para el curso de introducción a la economía, les queda ese conocimiento para el futuro, ¿verdad? Pueden calcular la tasa de crecimiento de cualquier cosa, de cualquier variable, sin necesidad de ser una variable económica. Y bueno, un poco la estructura. Vamos a primero estudiar oferta, qué significa la oferta, cómo se construye una función de oferta. Y perdón, vamos a empezar primero con demanda, que todo esto para demanda y luego para oferta. ¿Qué es esa diferencia entre oferta y cantidad ofertada, demanda y cantidad demandada? ¿Cómo se relacionan ambas funciones con su elasticidad? Entonces, esto de momento, por lo menos esto que dice temas de estudios, es un poco una pregunta retórica, ¿verdad? Si nos preguntamos qué son, no tenemos muchos instrumentos para contestarlo, pero la idea es que cuando terminemos el tema 1, deberíamos ser capaces de responder qué es oferta, qué es demanda, qué es elasticidad de oferta y la demanda, qué es la diferencia entre demanda y cantidad demandada, oferta y cantidad ofertada. Les recuerdo que deben llevar al día la antología. Si solo vienen a mi clase, de pronto algunos de esos ya les es suficientemente funcional para entender la materia, pero tienen como complemento la antología, donde de forma didáctica vienen todos estos temas explicados de forma textual. Bien, entonces dentro de esta nivelación matemática, quiero repasar el ejemplo de funciones. Las funciones, por lo menos dentro del curso, las vamos a estudiar como la relación que hay entre una y otra variable. Y claramente van a ser funciones propias de variables económicas, pero en este caso puse algunas funciones un poco divertidas que me aparecieron en internet. Por ejemplo, aquí se mide la felicidad con el ingreso. Gráficamente, para observar cómo se comporta una variable en función de otra variable, lo que se hace es utilizar un plano cartesiano. Es un plano que se compone de un eje vertical y un eje horizontal. Y la idea es, la función es en este caso una línea que lo que hace es ver cómo cambia una variable cuando la otra va cambiando. Entonces, en este caso, la función que nos interesa es esta función un poco curviada. Es lo que estamos llamando aquí una curva de felicidad. Y estamos viendo cómo cambia la felicidad de una persona a medida que va aumentando su ingreso. En términos generales, vemos que es una relación positiva. Es decir, podríamos sacar una conclusión en la que afirmamos, a medida que las personas tienen más ingresos, su nivel de felicidad aumenta. De nuevo, esto tiene un montón de supuestos. Yo no digo que esto sea extrapolable para todas las personas. De pronto hay personas que viven con lo mínimo y son más felices que personas súper ricas, pero
Eso es una función que lo supone así, ¿verdad? De hecho, no tengo mucha información de cuál fue el estudio que sacó este gráfico. Pero, bueno, si vamos un poco más allá, ¿qué nos dice este gráfico? Noten cómo empieza a crecer de forma casi que creciente, ¿no? Está creciendo, 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 pero luego llega un punto donde a partir de acá puede aumentar mucho el nivel de ingreso, sin embargo, la felicidad se mantiene estancada. Entonces, un poco la lectura más elaborada de este gráfico es, sí que es cierto que aumenta la felicidad a medida que aumenta el ingreso, pero a partir de cierto nivel pareciera que la felicidad se estanca independientemente de si sigue aumentando el ingreso. Es decir, ya la felicidad no se altera. Entonces, digamos, esto es una lectura que en teoría deberíamos poder hacer de un gráfico y noten que esta era una relación positiva. Ahora, esta es una función que también no se estudia mucho en estudios, pero sale a partir de observaciones empíricas donde se relaciona la variable cantidad de regalos con la cantidad de años cumplidos. Y lo que nos está diciendo esto es que a medida que las personas cumplen más años, les dan menos regalos para su cumpleaños, que por lo menos predice bien mi realidad, que es triste, pero es así. Cuando uno está muy niño recibe muchos regalos, en la juventud, adolescencia, empieza a recibir menos regalos y llega a un punto donde los regalos se los tiene que hacer uno mismo. Entonces, un poco esta función lo que hace es retratar esto. No le estoy poniendo aquí valores, ¿verdad? Una función sí que aquí podría tener el 1, el 2, el 3, el 4, la cantidad de regalos tal cual y la cantidad de años tal cual. Nosotros vamos a trabajar con ambos tipos de esquemas. Van a haber funciones para las cuales sigamos valores específicos y algunas simplemente que las planteamos en términos generales. Pero independientemente de ese esquema, digamos que las conclusiones entre uno y otro no deberían ser distintas. Es decir, un modelo que utilice valores numéricos y uno que no deben llegar a conclusiones distintas solo por el esquema que esté utilizando. Bien, asociado a la diapositiva anterior, vamos a hablar de la pendiente de una función. Cuando hablamos de pendiente nos estamos refiriendo a la inclinación que tenga. En particular, cuando va hacia arriba, llamamos que tiene, o es creciente, llamamos que es una pendiente positiva. Cuando está totalmente horizontal, decimos que la pendiente es de 0. Y último caso, cuando la pendiente va hacia abajo, ¿verdad? Cuando es decreciente, hablamos de una pendiente negativa. Entonces, si clasificamos de nuevo las funciones anteriores, esa tiene una pendiente positiva y esa tiene una pendiente negativa. ¿Ok? Y último tema en la nivelación matemática es el estudio de las tasas de crecimiento. Para esto les pongo un ejemplo de una noticia que salió a inicios de año pasado, donde, bueno, hablan de esta empresa autobusera que da servicio entre Alajuela y San José. El titular dice, este viernes rige el alza de 95 colones en el pasaje de autobuses entre Alajuela y San José. Y luego ya cuando uno entra a leer la noticia, dice que, bueno, hay como dos tipos de servicios. La tarifa regular de Tuasa aumenta de 565 a 600, mientras el expreso pasa de 585 a 685, es decir, 100 colones más. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, lo que observamos es el dato en bruto. Es decir, yo tengo cuánto es el precio que había al inicio, bueno, o antes de la medida, cuál es el precio que había al final, y la resta lo que me dice es cuánto aumentó, ¿verdad? Para el caso de la tarifa regular, aumentó en 95 colones. Para el caso de la tarifa expreso, aumentó en 100 colones. Pero más allá de querer expresar esto como la diferencia bruta, ¿verdad? 95 o 100 colones, quisiéramos relativizarlo. ¿Cuánto por ciento aumentaron los precios? Y para esto es que vamos a hablar de las tasas de crecimiento, ¿verdad? Para responder a la pregunta de cuál fue el aumento porcentual de estas tarifas. Para esto vamos a utilizar una fórmula muy sencilla que es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, primero lo que hay que entender cuando hablamos de tasa es que es un porcentaje, ¿verdad? Va a estar expresado en porcentajes. Si nos da 50, lo tenemos que interpretar como 50%. Si da 5, es porque estamos hablando de 5%. Entonces, siempre vamos a utilizar por lo menos dos datos, un dato inicial y un dato final.
en el caso de las tarifas de autobuses va a ser el dato inicial o cuánto costaba el bus antes de esta medida y el dato final, digamos, cuánto es el valor de la tarifa después de que se tomó esta medida tarifaria. Entonces, la fórmula tal cual es una división, lo que se pone en el numerador es la resta entre el valor nuevo y el valor viejo. Eso se divide entre el valor viejo y para tenerlo en términos de porcentaje, para decir el por ciento, lo multiplicamos por 100. Entonces, cuando utilizamos tasas de crecimiento, de nuevo, esto es una fortaleza que lo veamos desde este punto en el curso. Muchos profesores utilizan o ven por primera vez esto hasta el tema de inflación. Entonces, les aseguro que si lo dominan bien desde ya, vamos a mantenernos dentro de los top estudiantes del curso, ¿verdad? Que usualmente las notas van ahí en los cursos que he llevado en el pasado. De verdad, les recomiendo que lo manejen desde ya. Y es algo súper sencillo. Entonces, la idea es utilizar los datos de la tarifa regular que pasa de 565 a 660 y lo mismo para el expreso para calcular esas tasas de crecimiento. De hecho, el cálculo ya viene aquí computado. Entonces, para la tarifa regular, el precio que hay, o lo que llamamos el valor nuevo es 660, le restamos 565 a esa resta que sabemos que da 95 colones, hay que dividirla entre 565 y multiplicarla por 100. Si introducen eso dentro de una calculadora o si lo hacen a mano, les va a dar 16.81. Entonces, la interpretación que hacemos de este parámetro es que la tarifa regular aumentó en 16.81%. Ahora, si por ejemplo el precio hubiera pasado de 565 a 660 y ustedes utilizan esos valores y los introducen acá, les daría más bien un coeficiente negativo. Cuando da un coeficiente negativo es porque más bien decreció el precio, que no es el caso. ¿Ok? Para el expreso hacemos misma metodología, introducimos en esta función de acá cuáles son estos valores. El precio nuevo es 685, el anterior es 100 colones menos, lo dividimos entre 585, lo multiplicamos por 100 y da una tasa de crecimiento, es decir, la tarifa del expreso aumentó en 17.09%. Bien, entonces, yo aquí lo estoy adaptando a una variable económica que tiene que ver con el valor de un servicio, en este caso el servicio de transportes, pero esta tasa de crecimiento la pueden adaptar a cualquier otra variable. Podrían ver cuánto es el nivel de lluvias este mes y el mes siguiente, y ver cuál es el cambio, cuál es el cambio porcentual, cuál es el aumento porcentual que hubo en el nivel de lluvias. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay la información suficiente. Hay un valor nuevo y hay un valor viejo y con eso hay información suficiente para poder calcular una tasa de crecimiento. Ok, tal vez algunos otros conceptos, ahora sí, antes de iniciar propiamente con demanda, y es esto del análisis marginal. Cuando pensamos en marginal, tenemos que pensar en el borde. Las decisiones económicas son precisamente decisiones marginales en el borde o en el margen. Y nos vamos a hacer digamos, preguntas de dos tipos. Por ejemplo, en consumo, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de cada bien? Cuando tomamos esto, pero para producción, la pregunta es, ¿cuánto va a costar producir una unidad adicional de producción? Entonces, las decisiones en economía, si por ejemplo lo tomamos esto para el caso de consumo, yo desde el inicio del mes no digo cuánta mantequilla voy a utilizar en todo el mes, sino que marginalmente lo que tengo es que ir viendo día a día si quiero consumir una unidad adicional. Y esto va a depender de un beneficio y un costo que de momento no vamos a definir mucho, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el análisis en economía no depende del historial pasado, ¿verdad? Sino de esa última unidad que estamos ya sea produciendo o consumiendo. Esto suena súper abstracto ahora, van a ver que va a recobrar bastante sentido de ahora en adelante. Ok, y bueno, tal vez aquí solo un hecho histórico. La oferta y la demanda es un instrumental bastante sencillo que utiliza unas simples funciones
para describir cómo interactúan los oferentes y los demandantes. Se ha teorizado mucho sobre respecto, ¿verdad? Hay una serie de historia de la teoría económica y lo que se encuentra es que Antoine-Auguste Cournot es de los primeros que utiliza este esquema, ¿verdad? Son simples herramientas gráficas que su valor no solo es describir lo que sucede en una realidad económica, en una realidad económica en un mercado que relaciona cuántos bienes se están vendiendo y a qué precio, cuántos bienes se están comprando y a qué precio. No solo describe bien esa realidad, sino que además digamos, tiene una alta capacidad predictiva. Permite predecir eventos futuros a partir de unos simples movimientos de funciones. Entonces, un poco esta es la utilidad que representa este modelo para efectos de que cuando ustedes salgan del curso pueden simplemente volver a este esquema y predecir qué va a pasar con cuánto se está comprando y vendiendo en una sociedad de un producto en particular y qué va a pasar con el precio de ese producto. ¿Ok? Entonces, ahora sí entramos de lleno a oferta y demanda. No lo voy a definir muchísimo, no me voy a tener demasiado. Sabemos que la demanda, lo que tenemos que dejar en claro es que la demanda indica las cantidades de un bien que consumen los consumidores. Ahora, eso suena, ¿verdad?, un poco redundante. La cantidad que consumen los consumidores no solo es eso, sino cuánto están dispuestos y quieren comprar a distintos niveles de precio. Lo mismo para la oferta. La oferta indica las cantidades que los productores están dispuestos a vender a los distintos niveles de precio. Hay una cuestión adicional y en particular está más relacionada con la demanda, es decir, con esta relación, ¿verdad?, que hay entre los consumidores. Y es que para participar dentro de un mercado no solo se ocupa la voluntad de estar en ese mercado, es decir, yo, por ejemplo, no soy partícipe del mercado del cuero, ¿verdad? Porque por cuestiones éticas no estoy de acuerdo con que se le quite la piel a animales. Entonces, una primera cuestión para yo entrar dentro de un mercado como demandante, tiene que haber una cierta voluntad, ¿verdad? Que la persona esté de acuerdo, que esté dispuesta a. Pero no solo esa disposición o voluntad, sino también un segundo criterio importante es que yo tenga la capacidad de pagar por él. Entonces, puede que mis valores, ¿verdad?, morales cambien y yo sí esté de acuerdo en comprar una chaqueta de cuero, pero probablemente no tenga en un momento específico el dinero para pagarlo, ¿verdad? Entonces, esto ya me sacaría de ese mercado, porque cuando hablamos de un mercado en economía, estamos reduciéndolo a sus participantes y no a sus aspirantes. Entonces, un poco, esta es la intención de ponerlo acá. Bueno, esta es una noticia que se hizo viral hace algunos años, donde se describe este café, que es el café más caro del mundo, que su proceso productivo es muy interesante porque se lo come este mamífero, ¿verdad? Que es ahí como una mutación entre un mono y un zorro. El bicho se lo come y finalmente lo termina excretando y esa es la materia prima para hacer el café. Entonces, hay gente que demanda este tipo de café. Sí, sí que la hay porque ya sabemos cuáles son los criterios para demandar. La verdad, el hecho de que sea tan caro es porque hay gente consumiéndolo. Pero no hay necesidad de consumirlo porque cuando hablamos de demanda, lo que estamos tratando de modelar no es el hecho de que se necesite, sino el hecho de cómo se está consumiendo ese bien. No hay demanda de comida para estos niños, a pesar de que sí es necesaria, ¿verdad? Millones de personas mueren de hambre más que de COVID-19, y no parece ser un problema político, ¿verdad? Pero digamos que no habría, ellos no estarían incluidos dentro del mercado de comida porque a pesar de que sí tienen una voluntad y una disposición para consumir, pues tienen hambre. Sí que es cierto que no participan dentro de este mercado si no tienen una fuente de ingresos o de recursos para poder financiarse esta comida. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto parece más un tema ético, ¿verdad? No voy a entrar en ese tipo de discusiones, pero sí que nos dejan claro, primero, una rama de la economía que se encarga más de una distribución eficiente de los recursos, que vamos a estudiar por lo menos en el primer tracto del curso, y luego vamos a hablar de temas más de equidad cuando estemos entre los temas micro y macro. De momento no tenemos el instrumental económico para analizar este segundo tema. Bien, entonces cuando hablamos de demanda o necesidad, no estamos hablando
El mercado no produce lo que la gente necesita, el mercado produce lo que la gente demanda. Bien, ¿cuál es la diferencia? La voluntad de pago, ¿verdad? No solo que se esté dispuesto a pagar, sino que se pueda pagar. Bien, entonces, del mercado a la voluntad de pago, ¿verdad? En el mercado, asociado a un problema económico de producción y distribución, la producción se resuelve de forma tal que las personas se especializan en aquellos bienes y servicios en los que son más productivos, de forma tal que aumenta la productividad. Pero a la hora de generar un intercambio, lo que se busca es ir a conseguir en el mercado aquellos bienes que yo no produje, pero sí necesito. Entonces, los intercambios dependen de un factor crucial, la voluntad de pago, que ya lo estudiamos, que nos dice en cuánto valoran una unidad adicional de determinado bien, y eso depende de los gustos y preferencias de los consumidores. Entonces, cuánto valoran los consumidores el bien está en función de sus gustos y preferencias. Este bullet azul está asociado a este bullet azul. Y luego un problema de producción, en cuánto están dispuestos a pagar por una unidad más de determinado bien, perdón, no de producción, no una cuestión de voluntad, sino una cuestión ya de capacidad. En cuánto están dispuestos a pagar por una unidad adicional del bien, depende ahí sí de su capacidad de pago o su riqueza. Las decisiones de consumo, entonces, no solo están en función de los gustos y preferencias, sino están además sujetas a una restricción presupuestaria. ¿Ok? Entonces, esos son como los dos entornos que tiene una decisión de consumo. Mi decisión de consumo tiene que estar en función de mis gustos y preferencias, ¿verdad? ¿Qué tanto o qué no tanto quiero yo de un bien? Pero una vez sé los niveles de felicidad que me causan comprar un cierto bien o servicio o una cantidad de esos bienes y servicios, tengo que ser capaz, ¿verdad? Y en ese sentido es que digo que las decisiones de consumo, lo segundo que dependen es de que estamos sujetos a una restricción presupuestaria. ¿Ok? Bien, y ahora, sin más cosas tan teóricas, ¿verdad? Y conceptuales, ya entramos de lleno a demanda. La demanda se construye, y la demanda como función, se construye a partir de una relación empírica en la que se observa que a medida que las cosas se hacen más baratas, la gente o los consumidores las consumen más. ¿Verdad? Es algo intuitivo. Si a mí me cobran más caro por algo, es probable que yo disminuya la cantidad de ese algo que yo consuma. Entonces, por eso aquí afirmo que la relación entre la cantidad demandada y el precio es inversa o negativa. Es decir, a mayor precio, la cantidad demandada es menor. A menor precio, la cantidad demandada es mayor. Es muy importante que manejemos bien el vocabulario. Ojo que yo aquí no estoy hablando de demanda como tal. Dije, a mayor precio, disminuye la cantidad demandada. A menor precio, aumenta la cantidad demandada. Digo esto porque suele ser una confusión bastante común y algunas de las trampas que se ponen en los exámenes, confundir el concepto demanda y cantidad demandada. Cuando hablo de demanda, demanda es un concepto más general, ¿verdad? La demanda como tal habla de una serie de relaciones específicas. Esas relaciones específicas y más puntuales es lo que llamamos cantidad demandada. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, Marco, si el precio es de 500 colones por cada milán de menta, ¿cuántos milanes de menta estaría usted dispuesto a comprar? Yo digo, bueno, yo estaría dispuesto a comprar 2 milanes de menta, ¿verdad? Entonces, 2 es mi cantidad demandada. Cuando me preguntan por una serie de precios, ¿qué pasa si el precio sube a 1000? ¿Qué pasa si el precio es de solo 100 colones? Y todos esos puntos, eso sí que ya sería la curva de demanda. Pero cuando hablo de cómo se relaciona un precio con una cantidad, esa cantidad no es la demanda, esa cantidad es la cantidad demandada. Y es bien importante que desde ya manejen bien ese concepto para que a futuro no genere confusiones. Ok, visto de otra forma, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de un bien? Ok, la demanda se construye a partir de una tabla, ¿verdad? Una tabulación que en este caso lo estamos llamando plan de demanda. Supongamos que en este caso es una demanda para el algodón.
Algo importante que tenemos que considerar, y un supuesto que aquí está de forma implícita, no está tan explícito, es que cuando hablamos de una curva de demanda y en general cuando estemos hablando de un mercado, el bien en cuestión es un bien específico. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del mercado de las camisetas, puede perfectamente una persona refutarme eso y decirme, bueno, profe, es que no es lo mismo una camiseta, por ejemplo, Gucci, que una camiseta genérica sin marca, por ejemplo. Eh, bueno, es que cuando hablo del mercado de la camiseta, estoy suponiendo que esa camiseta es homogénea independientemente del productor, ¿verdad? Por lo cual habría que hacer entonces más específico como, por ejemplo, el mercado de camisas tipo polo, con tales especificaciones. Entonces, cuando aquí hablo del mercado de algodón, pensemos el algodón como un bien genérico y no, ¿verdad? Aquí ceteris paribus, dejamos todo lo demás constante, entre ellos la calidad del algodón. Pensemos el algodón genérico, independientemente de quién lo produzca, es la misma calidad. Ok, y un poco cómo funciona esto es que a las personas, en este caso a una serie de personas, se les hace, por ejemplo, algún tipo de encuesta y se les pregunta para cada nivel de precios, ¿verdad? Cuando el precio es de $2, cuando el precio es de $1.75, cuando es de $1.50, cuando es $1.25. Es decir, para cada uno de estos niveles de precio, se le pregunta a la gente cuánto estaría dispuesto a consumir. Esto está en billones de libras de algodón. Entonces, si a la gente le dicen, bueno, cada libra de algodón cuesta $2, en su totalidad, ¿verdad? Esta sociedad responde que consumiría 7.1 libras. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de esas 7.1 libras está valorada en $2. Los consumidores lo están valorando en $2. Si el precio es de 1.75, se le pregunta a la población cuántos billones de libras está dispuesto a consumir. Esta sociedad está dispuesta a consumir 7.5 billones de libras. Ahora, ojo que estamos midiendo este bien en billones de libras, ¿verdad? Es decir, es muchísima la cantidad de libras que eso es. Bueno, aquí estamos utilizando el sistema gringo, ¿verdad? Podríamos decir kilos de algodón y sería más intuitivo. Pero en todo caso, igual con kilos, billones de kilos es muchísimo. Porque aquí lo que estamos viendo es la demanda de una sociedad. Es decir, probablemente yo lo que consuma de algodón sean 100 gramos, pero no le estamos haciendo esta pregunta a una persona en particular, sino que se la estamos haciendo, sí, a esa persona, pero además a un conjunto más grande de personas y sumamos esas cantidades que están dispuestos todos a demandar a un cierto nivel de precios. Entonces, ¿verdad? Lo que se va haciendo es eso, es a cada nivel de precios irle preguntando a las personas cuánta cantidad de algodón, en este caso medido en billones de libras, están dispuestos a consumir en conjunto. Y noten que aquí se cumple esto que llamábamos en la diapositiva anterior la ley de la demanda. Noten que a medida que el precio va bajando, a medida que el bien se hace más barato, hay un aumento en la cantidad reportada que las personas están dispuestas y son capaces de consumir y pagar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, para trasladar este plan de demanda en algo más concreto y en particular en una función que va a relacionar el precio de ese algodón con cuánta cantidad de algodón se vende, vamos a utilizar precisamente una función que es lo que se va a llamar función de demanda. Entonces, la idea es, ponemos en el eje vertical precio, en el eje horizontal cantidad. Y deberíamos ser capaces de ir poniendo cada uno de estos puntitos, ¿verdad? De precio y cantidad dentro de este plano cartesiano. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo veo que el precio es de 2, me ubico aquí en 2, y veo que cuando la cantidad es de 2, perdón, cuando el precio que se está cobrando por este bien es de 2, la sociedad está demandando 7.1 millones de libras. Entonces busco aquí donde está el punto que relaciona a 2 y a 7.1. Y es este primer punto de aquí arriba. ¿Ok? Entonces, mi afirmación aquí es, cuando el precio es de 2, ojo, la cantidad demandada es de 7.1. Y este es el punto que, digamos, en el plano cartesiano me relaciona esos dos puntos. Al
precio y a la cantidad. Luego hacemos este mismo ejercicio, pero para 1.75, que es el precio al cual se consumirían 7.5 unidades de algodón. Billones de algodón en este caso, billones de libras de algodón. Entonces, cuando el precio es de 7.5, ese es el precio de 7.5, ubico acá más o menos 7.5 que está por acá. Entonces, donde se intersecan el precio y la cantidad a esos niveles es en este punto. ¿Ok? Entonces, ubico puntualmente ese punto. Valga la redundancia. Ubico georreferenciadamente ese punto dentro del plano cartesiano, si lo queremos poner más específico. Y en general hago esto para todos los puntos que me presentan en el plan de demanda. Cada uno de estos son relaciones entre precio y cantidad. Y lo que estamos teniendo en el eje horizontal, repito, es la cantidad demandada de algodón. Para yo poder observar de forma más clara esta relación de la ley de la demanda, donde decía, ante mayores sean los precios, menos se quiere consumir, o de forma equivalente, a medida que los precios se hagan más baratos, la gente quisiera consumir más. Lo que puedo hacer es simplemente unir estos puntos mediante líneas, y la unión de estos puntos es lo que llamamos una línea de demanda. Entonces, cada uno de estos puntos, y vuelvo aquí a hacer la aclaración, me está diciendo cómo se relaciona cada nivel de precios con cada nivel de cantidad demandada. Cuando uno todos estos puntos con una sola línea, primero me es mucho más claro que la pendiente es negativa, ¿verdad? Que hay una relación negativa entre precio y cantidad que describe cómo se comportan los consumidores. Pero a nivel conceptual, además es importante tomar en cuenta que ya esta línea la pasamos a llamar no cantidad demandada, sino ya la demanda como tal. La demanda como una función, ¿verdad? Una función que gráficamente la puedo observar como esta unión de puntos. Ojo que yo aquí uní, ¿verdad? Una cantidad de puntos pequeña, ¿verdad? Creo que son, aquí hay 3, 6, hay 7 puntos que uní a través de una línea, pero en realidad esta línea está uniendo millones de puntos que no podemos ver. Esta cantidad infinita de puntos que no podemos, digamos, separarlos entre sí, forman parte de esta función de demanda. ¿Ok? Bien, les recuerdo, si alguien llegara a tener una pregunta, por favor, hágamelo saber levantando la mano. Yo le cederé la palabra. Bien, entonces, una primera observación es que esta función de demanda tiene una pendiente negativa. Es decir, hay una relación negativa entre precio y cantidad. Esto que lo estoy poniendo en términos muy cientificistas, ¿verdad? Muy tecnicistas. En realidad es una observación empírica bastante intuible que fue la que ya de por sí venimos manejando. Este gráfico, noten que cuando todavía los precios son muy altos, ojo que los precios van desde cero y ascienden, ¿verdad? Van hacia arriba subiendo. Entonces, si yo me vi con una parte del plano cartesiano donde todavía estoy arriba, estoy diciendo que ahí, digamos, los precios son un poco más caros que si estuviera más abajo en el gráfico. Entonces, cuando los precios son muy caros, noten que la cantidad demandada todavía sigue siendo relativamente baja. Importante, este eje horizontal va desde cero y se mueve hacia la derecha aumentando las cantidades, ¿verdad? Entonces, cuando el precio es muy alto, ¿verdad? A precios mayores, la cantidad demandada es menor. Ahora, si yo me voy desplazando sobre esta curva de demanda y llego hasta este otro extremo, noten que en este punto los precios están cercanos a cero, ¿verdad? Eso quiere decir que los precios están más bajos. Sin embargo, las cantidades demandadas están lejanas de cero. Por eso afirmo que a precios menores la cantidad demandada es mayor. Entonces, esta curva con pendiente negativa es una forma de abstraer esta observación empírica a partir de la cual se construye la ley de la demanda que nos dice que si las cosas son más baratas, la gente las va a consumir más, ¿verdad? Es simplemente una forma de abstraer esto y materializarlo en una función dependiente negativa. ¿Ok? Ahora, es importante entender que esto, además, digamos, la versión sencilla de este cuento es las cosas a medida que se hagan más barato, la gente las consume más, pero
queremos como diseccionar esto todavía más, queremos ir una capa más adentro y explorar por qué eso está pasando. Y resulta que de las variables importantes a la hora de definir el consumo de una persona tiene que ver con la valoración marginal. ¿Cuánto valoramos una unidad adicional? En este caso se está preguntando por una Coca-Cola, ¿verdad? Imaginémonos que estamos en el desierto, súper sedientos, ¿verdad? Y este típico cuento de esta persona se cree la última Coca-Cola en el desierto. En el fondo lo que estamos queriendo decir es que valoraríamos mucho esa persona. Esa persona se está autovalorando mucho a sí misma porque se cree la última Coca-Cola del desierto. Pero si no lo pensamos, ¿verdad? En estos términos, sino que a esa Coca-Cola le pudiéramos poner un precio, y es decir, estamos expresando nuestra valoración en unidades monetarias, ¿cuánto pagarían por la última Coca-Cola en el desierto? Entonces estaríamos dispuestos a valorar muchísimo porque tenemos muchas, estaríamos dispuestos, la valoración en términos de colones o dólares es muy alta, ¿verdad? Porque el valor que le estamos poniendo, y es un valor subjetivo, ¿verdad? Propio de cada persona, probablemente es muy alto. Ahora, yo esa primera Coca-Cola me sabe súper bien, yo la disfruto un montón, probablemente me traigan una segunda, me la tome, igual me resulte satisfactoria y sigan este proceso. Ya cuando llegue a la décima, probablemente ya no me sepa tan bien como me supo la primera, porque ya hay un cierto nivel de saciedad que el cuerpo ha ido desgastando, ¿verdad? Entonces, aquí ya la pregunta no es cuánto pagarían por la última Coca-Cola, cuánto valoramos esta primera Coca-Cola, sino volverse a hacer esta pregunta, ¿cuánto pagaría por otra Coca-Cola cuando ya tiene muchas? ¿Verdad? Si ya nos hemos consumido 10 Coca-Colas y nos traen una onceava, ¿en cuánto valoramos esa onceava? Y lo cierto es que no la vamos a valorar mucho precisamente por eh, esta cognición de la satisfacción. Ya no, no nos satisface tanto de forma tal que nuestra valoración expresada en términos monetarios, en unidades monetarias, en colones o dólares, probablemente va a ser baja. Esta intuición de la valoración, que es más grande en las primeras unidades de consumo que para las últimas unidades de consumo, es precisamente parte de cómo se construye una función de demanda. ¿Ok? Gráficamente, de nuevo, la valoración la estamos abstrayendo en unidades monetarias. Yo le voy a poner un valor en colones o en dólares a la primera Coca-Cola, luego a la segunda y luego así para todas las primeras. Supongamos ya no el caso de las Coca-Cola, sino el caso de los chocolates, ¿verdad? Este es el mercado de chocolates. Las variables que estoy utilizando para construir la línea de demanda es el precio de los chocolates y la cantidad de chocolates. Ya sabemos analizar esto, ¿verdad? Sabemos que la ley de la demanda nos dice que a medida que las cosas se hagan más baratas, la gente las va a consumir más. Pero además ahora queremos agregar a esta explicación el argumento de cuánto se está disfrutando esto, ¿verdad? Cuánto se está valorando. Y lo que dijimos es que la primera Coca-Cola nos sabe súper bien. Los primeros chocolates, ojo, cuando estoy aquí todavía muy en el inicio de la cantidad demandada de chocolates, la valoración que se hace está muy lejana del cero, está todavía por aquí arriba. Entonces, la valoración que se hace del primer chocolate y de los primeros chocolates es mucha, ¿verdad? Se está dispuesto a pagar bastante cantidad de colones o dólares. Disfrutamos mucho los primeros chocolates, estamos dispuestos a pagar muchos por ellos. A medida que nos seguimos avanzando el consumo de chocolates, cada chocolate marginalmente, ¿verdad? De pasar de 7 chocolates a 8 chocolates, ese octavo chocolate es el chocolate marginal, ¿verdad? Marginalmente, cada chocolate agrega menos a la satisfacción. De momento tal que cuando ya vamos por el 14º chocolate, llega un momento en que casi no disfrutamos ese chocolate de forma tal que lo estamos valorando en un precio muy cercano a cero. Lo que quiere decir esto es que nosotros estaríamos dispuestos a pagar por este 14º chocolate $0.50, ¿verdad? Que es un precio muy bajo. Probablemente esta función, si seguimos consumiendo y consumiendo chocolates, llega a un punto que toque en cero, ¿verdad? Toque cuando el precio de los chocolates está en cero. Es decir, cuando ya llego al 20º chocolate, yo estoy dispuesto a pagar cero porque simplemente ya estoy saciado y no quiero pagar más por eso. Mi valoración de ese bien entonces a la 20ª unidad es de 0 colones. Ok, y bueno, esto es una anotación para recalcar algo que ya venía explicando desde antes.
no es lo mismo demanda que cantidad demandada. Cuando hablamos de demanda, estamos pensando en cada uno de estos puntos que relacionan precio con cantidad demandada. ¿Ok? Es una cuestión puntual. Pero cuando hablamos de demanda, ya hablamos de la demanda como una función con pendiente negativa que habla de esta relación, que entre más barato la gente consume más y que los primeros bienes se valoran más que los últimos. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque a partir de un buen manejo de este lenguaje vamos a poder utilizar este instrumental para analizar cómo cambian las variables, cómo cambia la demanda como tal y cómo cambia la cantidad demandada en función del precio. Entonces, una primera observación es que la cantidad demandada únicamente cambia cuando cambia el precio. Y bien importante, ceteris paribus, mantenemos todo lo demás constante. Entonces, lo que nos tenemos que llevar como moraleja, ¿verdad? El takeaway es, solo el precio puede cambiar la cantidad demandada. ¿Qué es lo que se observa? Que a medida que se disminuye el nivel de precios, por ejemplo, si pasamos de $1.50 a $1, aumenta la cantidad demandada, en este caso de 8.1 billones de algodón a 9.7 billones de algodón, ¿verdad? Ojo, esto gráficamente implica un movimiento a lo largo de la curva. Entonces, vuelvo a plantear estas ideas. Lo único que puede cambiar la cantidad demandada, lo único que puede cambiar la cantidad demandada es el precio. Gráficamente, esto, como se observa, es como un movimiento a lo largo de una misma curva de demanda. Por ejemplo, aquí bajó el precio y hay un movimiento que nos traslada del punto A al punto E. Estamos manteniendo otra serie de factores constantes. La idea ahora es ver qué pasa si cambian estos otros factores constantes. ¿Nos seguimos desplazando a lo largo de una misma curva o no? ¿Ok? Si cambia algo que no es el precio, si cambia el ingreso de las personas, si cambian los gustos y preferencias de las personas, en general, si cambia cualquier determinante de la demanda que no sea el precio, entonces va a haber un desplazamiento de la curva. Ya no va a ser un movimiento a lo largo de una curva, sino un desplazamiento de la curva. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo un desplazamiento de la curva de demanda que implica esta misma curva desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso la estoy moviendo hacia la derecha. Hacia la izquierda luciría algo así. Voy a hacer aquí un dibujillo. Bien, esta que estoy dibujando aquí de color amarillo, esto también sería un desplazamiento de la curva. Este desplazamiento de la curva tendría que ver con factores que cambiaron, pero en particular lo que cambió no fue el precio. Porque si cambia el precio, entonces hay desplazamientos sobre la curva. Bien, estoy siendo muy repetitivo, pero es súper importante que tomen esto en cuenta. Yo doy este mismo curso, pero para la población que estudia economía y muchas veces ni siquiera estos estudiantes tienen esto tan claro. Entonces es muy importante que lo tengan claro desde ya. Bien. Entonces, ¿qué hace que aumente o disminuya la cantidad demandada de un bien? Dijimos dos cosas. Si baja el precio del bien, aumenta la cantidad demandada. Si disminuye el precio de un bien, entonces nos desplazamos hacia la derecha en una curva de demanda. Si, por el contrario, hay un alza en el precio, la cantidad demandada disminuye, por lo cual nos movemos hacia la izquierda y hacia arriba en una misma curva de demanda. Entonces son movimientos a lo largo de la curva, manteniendo eso sí todo lo demás constante. Ahora, ¿qué es lo que hace que aumente o disminuya una demanda, ya no una cantidad demandada, sino una demanda ya tal cual como función? Varias cosas, pero antes de eso sí quiero que dejemos bastante en claro cómo aumenta o cómo disminuye una cantidad, una demanda, perdón. Voy a hacer aquí una línea roja.
Ok, no está funcionando. Ok, imaginemos que el nivel de precios, por ejemplo, es de 1.5. Bien, a este nivel de precios voy a suponer que la demanda inicial es esta línea azul oscuro que tengo en medio. Ok, cuando mi demanda es esta línea azul que yo tengo en medio, ¿qué pasa si me aumenta la demanda? Primero, la demanda siempre va a aumentar hacia la derecha. Entonces, un movimiento hacia la derecha me implica que a cada nivel de precios aumenta la cantidad demandada. Entonces, ¿cómo interpretamos eso, digamos, en términos un poco más sencillos? Noten que cuando el precio es de 1.5, esta sociedad lo que quería demandar eran más o menos 9.7 billones de kilos de algodón. Pero cuando hay un aumento en la demanda, no en la cantidad demandada, sino en la demanda como tal, quiere decir que a este nivel de precios ya no van a querer demandar 9.7, sino que ahora la gente va a demandar más. Por ejemplo, una cantidad por acá. Una cantidad que puede ser perfectamente de 11 a 12, no le estamos poniendo ningún número. ¿Qué pasa si tomamos otro nivel de precios? Por ejemplo, 0.75. Resulta que en 0.75, tal vez voy a hacer esto de otro color. Resulta que cuando el precio es de 0.75, ahora lo voy a hacer en verde. Cuando el precio está en 0.75 sobre la curva de demanda inicial, resulta que el precio la cantidad que estaban dispuestos los consumidores a comprar a ese nivel de precios era 14, que es un número que está por acá. Pero, dado que aumentó la demanda, esto quiere decir que a este nivel de precios también va a aumentar la cantidad demandada. Entonces, supongamos que aumenta por ahí de 17, un número cercano. Entonces, ojo que cuando el precio es de 1.5 y aumentó la demanda, a ese nivel de precios aumentó la cantidad demandada. Cuando el precio es de 0.75, inicialmente se quieren pagar por ahí de 14, se quieren comprar más o menos 14 unidades, pero dado que aumentó la demanda, igual a este nivel de precios de 0.75, ahora se quiere consumir una cantidad demandada mayor. Entonces, un aumento en la demanda implica que voy a hacer la misma demanda, ¿verdad? Esta demanda que tengo aquí como demanda inicial, la desplazo hacia la derecha. Ahora, si por el contrario la demanda disminuye, esto gráficamente va a implicar un cambio hacia la derecha, un desplazamiento hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Entonces, repito, para no generar enredos, las gráficas de demanda aumentan hacia la derecha, disminuyen hacia la izquierda. Cuando aumentan hacia la derecha, quiere decir que a cada nivel de precios está aumentando la cantidad demandada. Cuando se mueve hacia la izquierda, lo que quiere decir es que a cada nivel de precios disminuye la cantidad demandada. Si no les queda suficientemente claro, esto lo voy a retomar más adelante en la presentación. Ok. Entonces, retomando, voy a rebobinar. Dijimos antes que esto que lo único que puede cambiar la cantidad demandada es el precio de un bien. Entonces, si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Entonces, no para que aumente o disminuya la cantidad demandada sobre una misma línea de demanda, sino para que la línea de demanda cambie. Se desplace hacia la derecha porque aumenta o hacia la izquierda porque disminuye. Entonces, hay varias cosas que alteran el supuesto de ceteris paribus, ¿verdad? Ya no vamos a mantener que todo lo demás se mantiene constante, sino ver precisamente qué pasa si estas cosas que manteníamos constantes antes ahora cambian. Veamos. Entonces, ¿qué podría generar que aumente o disminuya la demanda? Un primer factor que puede hacer que aumente o disminuya la demanda, ojo, no la cantidad demandada, sino la demanda, es cambios en el nivel de ingreso, ¿verdad? En esencia, ¿verdad? Lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar es que si una persona es más rica o empieza a ganar más dinero, es una persona que va a aumentar sus niveles de consumo, ¿verdad? Si yo recibo un salario del doble que recibo ahorita, entonces es probable que yo vaya
más a restaurantes, que me vaya a hoteles en fin de año, que empiece a comprar más ropa, ¿verdad? Entonces hay una idea de acumulación a medida que la gente va aumentando su nivel de ingresos. Lo cierto es que esto es cierto solo para un tipo de bienes, que son los bienes que llamamos normales. Entonces, una primera observación es que a medida que aumentan los ingresos, aumenta la demanda por los bienes normales. Entonces, los bienes normales son los bienes que cuando la gente empieza a tener niveles de ingreso más altos, el consumo de estos bienes aumenta. ¿Ok? A cada nivel de precios. Ahora, hay casos que estoy llamando aquí anormales, que en realidad no son anormales, son este tipo de bienes que a medida que la gente se hace más rica, esa gente que ahora es más rica empieza a consumir menos este tipo de bienes. Entonces, los pongo en perspectivas. Aquí, o sea, tal vez estoy utilizando una jerga muy clasista de más rico o menos rico. En realidad, esto puede pasar con variar los niveles de ingreso en cantidades pequeñas de dinero. Por ejemplo, hay gente que se gradúa de la universidad, se incorpora al mercado laboral y empieza a percibir un salario. Cuando estaba en la universidad, esta persona viajaba en transporte público, en buses, ¿verdad? O en tren. Pero cuando empieza a trabajar y recibe un salario y lo ahorra, se compra un carro y empieza a consumir carro, empieza a consumir gasolina, pero deja de consumir transporte público. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Un paso de que la persona aumentó su nivel de ingresos, dejó de consumir transporte público, pero empezó a consumir carro o gasolina, lo cual nos permite categorizar estos bienes. Primero, el bien carro o gasolina se comporta como normal, porque a medida que la persona aumentó su nivel de ingresos, empezó a consumir este tipo de bienes. ¿Cuál es el tipo de bienes que categorizamos como inferior? Bueno, en este caso, los bienes que se comportan como el transporte público. A medida que la persona aumentó su nivel de ingresos, en particular disminuyó el consumo de transporte público que se estaba haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos esto para efectos de que aumenta o disminuye la demanda? Bueno, supongamos, voy a hacer aquí otra vez un dibujillo. Estoy un poco experimentando, lo hice en la clase de la mañana también, con estas herramientas que son bastante útiles. Voy a insertar aquí un cuadro blanco. De momento voy a tapar todo esto y voy a insertar un gráfico de oferta y demanda. Entonces, para hacer un gráfico de oferta y demanda, simplemente hago un eje vertical, luego hago un eje horizontal. A ver. Entonces, este sería el eje que me mide los precios. Este sería el eje que me mide las cantidades. Supongamos que tengo una línea de demanda, la voy a dibujar en color naranja. ¿Ok? Esta es mi línea de demanda inicial. Es una línea que, por supuesto, tiene pendiente negativa porque a medida que los bienes se hagan más baratos, la gente los quiere consumir más. Entonces, lo que dijimos fue, por ejemplo, que si aumentan o disminuyen los precios, hay un desplazamiento a lo largo de la curva. Entonces, supongamos que los precios disminuyen. Si el precio pasa de un precio alto a un precio bajo, entonces hay un movimiento. No me está dejando poner esto. Ok. Ok. Si paso de un precio que está por acá a un precio que está por aquí abajo, lo que dijimos es un movimiento sobre la curva, ¿verdad? Este movimiento sobre la curva lo que me implica es que cuando el nivel de precios estaba por acá, la gente lo que está dispuesta a consumir era esta cantidad que está por acá. El precio disminuye, ojo que este precio está disminuyendo, ¿verdad? Hay una disminución del precio. Cuando disminuye ese precio, resulta que sobre la línea de demanda hay un aumento de esa cantidad demandada. Entonces, el precio disminuye y la cantidad aumenta. Aumenta esa cantidad. Bien, entonces, esto es un movimiento sobre la curva, un movimiento que se explica porque lo que varió fue el precio. Pero, en el ejemplo que pusimos, dijimos, ¿qué pasa si
mantenemos los precios que hay en la economía y lo único que cambia es que la persona ahora recibe un salario, por lo cual ya no solo se conforma con la mesada que le dan sus papás para ir a la universidad, sino que recibe un salario. Esto lo que nos implica ya no sería un movimiento sobre la curva de demanda, sino un movimiento de la curva de demanda. Si suponemos que el bien es un bien normal, ¿verdad? El bien es el bien caro, es un bien que a medida que la gente tiene más ingresos, lo consume más. Gráficamente, ¿qué va a implicar esto para efectos del gráfico de oferta y demanda? Eso lo que va a implicar es que va a haber un aumento de la curva de demanda. Y recordemos que los aumentos de una curva de demanda es un desplazamiento de esta curva hacia la derecha. ¿Por qué digo que es a la derecha? Ojo que esta curva se está moviendo en esta dirección. Pues acá a nivel de precios, a este mismo nivel de precios inicial, ahora ya no se va a querer consumir esta cantidad, sino que se va a querer consumir una cantidad que está por acá. Bien, si el precio fuera más bajo, como este precio que está aquí abajo, ya no se va a querer consumir esta cantidad que estoy señalando, sino esta nueva cantidad. Entonces, a cada nivel de precios aumenta la cantidad demandada del bien o servicio en cuestión. Ahora, si el bien fuera inferior, ¿cómo dibujamos esto gráficamente? Bueno, voy a hacer, perdón, aquí voy a hacer la anotación de que esto es un bien normal. Perdón, mi letra está saliendo terrible. Si tuviera una pizarra sería más fácil. Normal. Qué horror mi letra. Ok, y ahora suponemos que vamos a analizar este mismo shock. ¿Qué pasa si aumenta el ingreso, pero el bien en cuestión es un bien inferior? Entonces, lo mismo. Partimos de un gráfico de oferta y demanda. Tenemos aquí el nivel de precios, el nivel de cantidades. Voy a suponer aquí una demanda inicial que es esta. Esta tiene una pendiente negativa. Ahora, lo que va a pasar es que aumenta el nivel de precios, aumenta el nivel de precios, no, el nivel de precios se mantiene idéntico. Lo único que sucede es que aumenta el nivel de ingreso de la persona, pero estamos hablando de un bien inferior. Y sabemos que los bienes inferiores son estos, que a medida que la gente se hace más rica, disminuye su consumo a cada nivel de precios. Entonces, gráficamente, se vería esta nueva curva de demanda como esta línea roja que estoy graficando. Es un movimiento hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, es este movimiento hacia la izquierda. Esto sería, entonces, el caso para un bien inferior. Inferior. Bien, entonces, gráficamente, retomo la idea, en ambos gráficos lo que estamos viendo es qué pasa con la demanda de un bien cuando aumenta el ingreso. Y la respuesta va a cambiar en función de si el bien es inferior o si el bien es normal. Entonces, de momento voy a borrar estos gráficos que hice acá. Desde la escuela no me sentía como usando Paint. Entonces, tal vez para seguir un poco en la línea de estos ejemplos, me incorporo yo al mercado laboral, dejo de consumir en sodas universitarias, por ejemplo, en soda la U, y de vez en cuando algunos amigos dicen, vamos a Cracovia, ¿verdad? No es algo cotidiano porque también es un poco caro, pero entonces en este caso lo que digo es, soda la U se comportaría más como un bien inferior y Cracovia, este restaurante, se comporta más como un bien normal, ¿verdad? Este lo consumo más cuando tengo mayores niveles de ingreso y este lo consumo menos cuando tengo mayores niveles de ingreso. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí queda el tema de bienes inferiores y bienes normales y cómo se relacionan estos con el aumento o disminución de una curva de demanda. Bien, aquí quedó un rastro del dibujo. Eraser. Y listo. Entonces, en resumen, en síntesis, ¿cómo cambia la demanda según el tipo de bien? Supongamos que el ingreso aumenta para un bien normal. Los bienes normales se conforman de tal forma que si mi ingreso aumenta, entonces yo aumento mi demanda del bien. Si el bien fuera inferior, disminuye la demanda de este bien. Ahora, si suponemos
que mi ingreso disminuye, que yo más bien me estoy haciendo menos rico. Entonces, los bienes normales, la relación es positiva. Si yo me hago menos rico, voy a empezar a consumir menos de estos bienes, ¿verdad? Si mi nivel de ingresos disminuye, yo voy a dejar de consumir carro y voy a empezar a consumir transporte público. Entonces, de nuevo, si mi ingreso disminuye, el bien inferior, que es el transporte público, aumento la demanda de ese bien. Entonces, esta tabla en general es la síntesis de lo que vimos antes. No solo aumenta, que fue los casos que graficamos, sino también disminuye. Lo importante es que noten que el bien normal, hay una relación positiva entre demanda y lo que esté pasando con el ingreso, ¿verdad? Si aumenta, aumenta, si disminuye, disminuye. Para el caso del bien inferior se revierte, ¿verdad? Cuando el ingreso aumenta, disminuyo la demanda por bienes inferiores. Cuando el ingreso disminuye, aumento la demanda por bienes inferiores. Listo. De nuevo, les repito, si alguien tiene una pregunta, yo con mucho gusto les cedo la palabra simplemente utilizando el recurso de levantar la mano. Otro factor que no cambia la cantidad demandada de un bien, no es un desplazamiento sobre la curva de demanda, sino un desplazamiento de la curva de demanda, son los gustos y preferencias. Entonces, los gustos y preferencias tienen que ver con cómo se definen los consumos, ¿verdad? Por patrones culturales, por patrones etarios, por cuestiones tecnológicas que van cambiando de generación en generación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace algunos años el pelo de colores era algo totalmente anormal, ¿verdad? No era muy bien aceptado. Sin embargo, ahora es cada vez más frecuente toparse, probablemente lo han visto dentro de la universidad, a muchos muchachos, muchachas, muchaches que se decoloran el pelo y casi que todas las semanas tienen un color fantasía nuevo, ¿verdad? Lo cual es súper divertido, pero ¿cómo interpretamos entonces esto para el mercado de tintes de pelo? Lo que interpretamos, si tomamos la demanda antes de los años 2000 y después de los años 2000, antes de los años 2000 tenemos una demanda que aumentó, dado que ahora los gustos y preferencias son tales que estos bienes, es decir, que los tintes de pelo son totalmente aceptados dentro de una sociedad. Entonces, los gustos y preferencias a medida de cómo se vayan cambiando a lo largo del tiempo, eso aumenta o disminuye la demanda de estos bienes. Algo que ya no tiene que ver con una cuestión de moda, sino una cuestión generacional tecnológica. Blockbuster y Netflix, ¿verdad? Blockbuster y en general todos los alquileres de películas representaban dentro de la canasta básica un peso importante, perdón, dentro de la canasta básica, no, dentro de la canasta promedio del consumo de un costarricense. Hace algunos años era un gasto sustancial que se hacía, ¿verdad? Era un gasto de entretenimiento, que ese gasto de entretenimiento es prácticamente insignificante para hoy en día, ¿verdad? Pues nuestros hábitos de consumo por el cambio tecnológico hizo que sustituyéramos, por ejemplo, los alquileres de película, la televisión misma, ¿verdad? Disney, Cartoon Network, Nick, por plataformas de streaming digital, ¿verdad? Como Netflix, Amazon Prime Video, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría gráficamente? ¿Cómo se vería esto? Grafiquemos entonces para el caso de los bienes como televisión o como alquileres de película, una curva de demanda, y lo mismo hacemos para el mercado de Netflix y plataformas de contenido multimedia virtuales. Entonces aquí tenemos, en el lado derecho voy a graficar caso televisión, caso alquiler de película, y aquí voy a hacer caso Netflix. Entonces, en ambos voy a suponer una demanda inicial que tiene pendiente negativa, pero lo que pasó gráficamente entonces con las plataformas televisivas y las plataformas de alquileres de película fue que su demanda disminuyó a cada nivel de precios, ¿verdad? Como no fue el precio que cambió, no hay un desplazamiento sobre la curva, sino es un movimiento de la curva misma.
Entonces disminuye a cada nivel de precios la cantidad demandada. En general lo que decimos es disminuye la demanda. Por el contrario, para el caso de plataformas como Netflix o Amazon Prime o Fluxer, por ejemplo, en España, aumenta esta cantidad demandada a cada nivel de precios y por eso afirmamos que aumenta la demanda. Entonces, voy a escribir aquí rápidamente. Este es el caso TV y este es el caso Netflix. Ok, entonces de nuevo aquí queda retratado como los gustos y preferencias en función de ellos puede aumentar o disminuir la demanda de un bien. Ok, listo. Un tercer determinante de por qué puede aumentar la cantidad demandada de un bien se relaciona a cómo cambia el precio, no de ese bien, sino el precio de otros bienes. Entonces, les pongo el caso de el pan, las tortillas y la mermelada. Vamos a tomar como referencia el precio del pan. Sabemos que si el precio del pan se hace más barato, entonces aumenta la cantidad demandada de pan. Si el precio del pan se hace más caro, disminuye la cantidad demandada del pan. Eso ya lo sabemos, pero para efectos de lo que vamos a hacer ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa es ver cómo cambia el precio del pan, la cantidad demandada de tortillas y la cantidad demandada de mermelada. Si el pan, por ejemplo, se hace más caro, la gente dice, bueno, el pan, claro, ahora tengo que dar más dinero por cada baguette que consuma o por cada bollo, como quiera. Hay gente que le dice melcochón, creo, bueno, por cada melcochón que consuma. Entonces, la gente disminuye su cantidad demandada de pan, pero ¿qué pasa con las tortillas? Resulta que hay un cierto nivel de sustituibilidad entre un y otro bien. Entonces, el ingreso que la gente renuncia para consumir pan es muy probable que lo vaya a utilizar para el consumo de tortillas, que para efectos del consumo pueden cumplir una misma funcionalidad. Entonces, el pan y las tortillas es lo que vamos a llamar bienes sustitutos. A medida que el pan se hace más caro, a medida que aumenta el precio del pan, aumenta el consumo, aumenta la demanda de tortillas. ¿Qué pasa con un bien como la mermelada? Bueno, es que la naturaleza y la relación que tiene con el pan es diferente a la relación que hay entre el pan y las tortillas. ¿Por qué? Porque, hagamos el mismo caso, si aumenta el precio del pan, resulta que yo el pan no lo suelo comer por sí mismo, sino que lo suelo alinear o acompañar, ¿verdad? Con otras cosas. Puede ser natilla, puede ser jaleas, ¿verdad? Puede ser mantequilla, por ejemplo, pero en este caso supongamos jaleas. Si me aumenta el precio del pan, como el pan es un bien que yo suelo consumir de forma simultánea con la jalea, el pan se me hace más caro, disminuye la cantidad consumida de pan, pero como el pan se suele consumir de forma simultánea con la jalea, también disminuye la demanda por jalea. A pesar de que el precio de la jalea nunca cambió, a pesar de que el precio de la tortilla nunca cambió, cuando aumenta el precio del pan, lo que encuentro es que aumenta la demanda de tortillas, disminuye la cantidad de la demanda de jalea. Entonces, gráficamente, ¿cómo observaríamos esto? Lo voy a hacer por última vez de forma gráfica. A ver, no me está dejando graficar, aquí está. Entonces, voy aquí a insertar una pizarrita, color blanca. Voy a hacer caso, ¿qué pasa cuando aumenta el precio del pan? Con mercado de jalea, con mercado de tortillas. Entonces, para el caso de las tortillas, supongamos este esquema de precio y cantidad. Este es el eje que relaciona los precios. Este es el eje que relaciona la cantidad. Lo mismo voy a hacer aquí para la jalea. ¿Ok? En ambas parto de una demanda inicial que tiene pendiente negativa por la ley de la demanda. Y voy primero a escribir aquí entonces el caso tortillas. Y aquí caso jalea. Para el caso de la jalea, y lo que estamos pensando es que aumenta el precio del pan.
no aumenta el precio de la tortilla, no aumenta el precio de la jalea, simplemente aumenta el precio del pan. Y dentro del mercado del pan sabemos que esto va a disminuir la cantidad demandada de pan. Ok, y ahora en rojo, la tortilla, siendo que es sustituto del pan, el pan se me hace más caro, disminuye la cantidad demandada de pan y en función de esto aumento la demanda por tortillas. Entonces acá a nivel de precios aumenta la cantidad demandada, por eso hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de tortillas. Por el contrario, para la jalea, como el pan se me hace más caro y estoy consumiendo menos pan, disminuye la cantidad consumida de pan, hay un desplazamiento hacia la derecha, es decir, hacia la izquierda, perdón. Para el mercado de la jalea, acá a nivel de precios ahora se quiere consumir menos jalea, dado que la jalea se consume de forma simultánea con el pan. Entonces, para las tortillas aumenta la demanda de tortillas, para la jalea disminuye la demanda de jalea. Pues estamos hablando de bienes relacionados de forma, ya sea el caso de las tortillas sustituto, para el caso de la jalea bienes complementarios. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que planteé la síntesis para bienes inferiores y bienes normales, aquí tenemos esta segunda categorización. Esta categorización lo que me permite es clasificar los bienes como sustitutos o complementarios dependiendo de cuál sea la relación de consumo cuando varía el precio de otro bien. Entonces, supongamos que tenemos un bien relacionado y aumenta el precio de ese bien. Los bienes sustitutos se van a comportar de forma tal que aumenta la demanda por ese bien. Por eso, cuando aumentó el precio del pan, aumentó la demanda por tortillas, que es un bien sustituto. Por el contrario, si aumenta el precio del pan, pero lo que se observa es que disminuye la demanda, es que son bienes complementarios. Es decir, cuando me aumenta el precio del pan, disminuye la demanda por jalea. Visto de otra manera, y perdón, aquí voy a borrar este tachón que me quedó del dibujo. Listo. Si disminuye el precio del pan, ¿verdad? El bien sustituto se comporta de forma tal que disminuye su demanda. Es decir, si el pan se me hace más barato, entonces consumo más pan y disminuye mi demanda por tortillas. Para el caso de la jalea, que es el bien complementario, disminuye el precio del pan, consumo más pan, pero como la jalea se suele consumir de forma simultánea con el pan, a pesar de que no varió el precio de la jalea, sí que aumenta entonces la demanda por jalea. Estos aumentos o disminuciones que hablo en el centro de esta tabla, ¿verdad? En esta parte que estoy señalando acá, implican traslaciones hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha cuando es aumento, hacia la izquierda cuando es disminución. ¿Ok? Entonces aquí hay una serie de bullets que presentan pues una especie de práctica, ¿verdad? Que se las dejo más como tarea moral. Entonces vean qué pasa con la demanda de un bien, ¿verdad? Si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando aumenta el precio de un bien sustituto. Bueno, eso está en la diapositiva pasada, por ejemplo. ¿Qué pasa con la demanda por un bien si cae el precio de un bien complementario? ¿Qué pasa si aumenta el ingreso de los consumidores? Ojo que esta es tricky, ¿verdad? Esta es engañosa porque ¿qué pasa si aumenta el ingreso de los consumidores? Claro, depende si el bien es inferior o el bien es normal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta séptima, el precio de un bien complementario sube? Entonces, todas estas ya tienen información suficiente como para poderla resolver y la metodología que sugiero que utilicen es grafiquen un plano, ¿verdad?, de precio-cantidad y a ese plano de precio-cantidad parten de una demanda inicial y la aumentan o la disminuyen en función de qué es lo que les está diciendo el ejercicio, ¿verdad? Claro, y es bien importante que ahí distingan que lo que está aumentando es la demanda. Si, por ejemplo, el inciso dice cambia el precio, no va a ser un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda de esa curva, sino va a ser un desplazamiento sobre una misma curva, ¿verdad? Hacia abajo y hacia la derecha si está disminuyendo el precio, ¿verdad? La gente consume más. O hacia la izquierda y hacia arriba, ¿verdad? Sobre esa misma curva de demanda, si el precio está siendo más caro. ¿Ok? Ahora, lo último que vamos a ver de demanda es la elasticidad de la demanda. Ciertamente sobre demanda ya sabemos qué es lo que dice una curva de demanda, ¿verdad? Cómo se relaciona el precio y la cantidad. Ya sabemos cuáles son los determinantes de que una demanda aumenta o disminuya, ¿verdad? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya sabemos que si cambia el precio de
un bien, aumenta o disminuye la cantidad demandada. Gráficamente esto implica movimientos hacia a lo largo de la curva, ¿verdad? Pero en este caso estamos interesados en ver qué tan sensible es la demanda de un bien ante cambios en el precio de ese bien. Entonces, cuando nos preguntamos qué tan elástica es una demanda, esto responde a cuánto cambia la cantidad demandada ante un cambio en los precios o qué tan sensible es esa demanda. En general, hay dos respuestas a esa pregunta, ¿verdad? Puede ser que si cambia el precio de un bien, pero la cantidad demandada no cambia tanto, entonces decimos que es poco sensible o inelástica. Si por el contrario aumenta el precio de un bien, nosotros sabemos que se está haciendo más caro, la gente lo va a consumir más. Pero si lo consume muchísimo menos, ¿verdad? Si los niveles de consumo, ¿verdad?, bajan muchísimo, estamos diciendo que entonces es muy sensible. Cambia un poquito el precio, pero cambia muchísimo la cantidad demandada en respuesta a ese cambio en precios. Decimos que es una demanda muy sensible y por tanto es una demanda elástica. Bien, ahora en función de qué va a estar y cómo vamos a cuantificar y cómo vamos entonces a poder discernir si una demanda es elástica o inelástica. Bueno, precisamente por eso es que hacia el inicio de la clase estudiamos el tema de tasas de crecimiento, que bueno, no es un tema como tal, pero fue como una añadidura que hicimos a este tema a priori. Vamos a utilizar entonces las tasas de crecimiento. Por un lado, vamos a cuantificar cuánto cambió el precio de un bien y comparar esto con cuánto cambió la cantidad demandada a raíz de que cambió el precio de ese bien. Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos observando es, bueno, partimos de un escenario A un escenario B. El escenario A es el escenario inicial y el B es el escenario final. Noten que de A a B lo que está es aumentando el precio de este bien, ¿verdad? Gráficamente aquí lo voy a dibujar. Hay un aumento del precio de ese bien. El precio está aumentando de 0,9, ¿verdad? De 90 centavos a $1.10. Cuando aumenta el precio de ese bien, por ley de la demanda, sabemos que aumentos en el precio disminuyen la cantidad demandada. Se está pasando de, ese es el mercado de los frescos, de 1050 frescos a 950 frescos vendidos. ¿Ok? Entonces, podemos ver cuánto aumentaron los precios, ¿verdad? Y podemos ver cuánto disminuyeron las cantidades, pero vamos a poner esto en términos relativos. Para relativizar esto, entonces vamos a utilizar el conocimiento de tasas de crecimiento. ¿Ok? Vean que si aplicáramos la fórmula de tasa de crecimiento, que no lo voy a hacer porque ya lo hicimos al inicio de la presentación, tomamos como valor nuevo 1.1, le restamos 0.9, a esa resta la dividimos entre 0.9 y el resultado de esa división lo multiplicamos por 100, eso va a dar 20. ¿Cómo interpretamos ese 20? Bueno, ese 20 tuvo que ver con que hay un aumento del 20% en el precio de este bien. Ahora, sabemos que cuando aumenta el precio, la gente consume menos, disminuye la cantidad demandada. Vamos a aplicar también la metodología de tasas de crecimiento para estos datos, tomando como dato viejo el 1050 y como dato nuevo el 950. Entonces, en esencia sería 950 menos 1050 sobre 1050 y a todo eso se multiplica por 100 y da un menos 10. Es decir, decae en 10%, hay una caída del 10% en la cantidad consumida. No le vamos a poner atención a ese menos, simplemente lo que tenemos que saber es que los precios cambiaron en 20% y en respuesta a ese cambio en precios, las cantidades cambiaron en 10%. Entonces tengo un 20% comparado con un 10%. En este caso, los precios cambiaron muchísimo, cambiaron en 20% y en respuesta las cantidades apenas cambiaron en 10%. De ahí que yo me animo a afirmar que esto es una demanda bien o es una demanda bastante poco sensible, es una demanda muy poco sensible, no sé usar muy bien los superlativos en español. Entonces, cambia en 20% el precio del bien, en respuesta solo cambia en 10% la cantidad demandada. Como cambian porcentualmente más los precios que las cantidades, entonces afirmamos que es una demanda poco sensible. En este caso, es una demanda
inelástica, que es este término que se acuña aquí arriba. ¿Ok? Una variable asociada a la baja elasticidad es que esto tiene pocos sustitutos, no hay buenos sustitutos. Solo lo voy a mencionar, luego o en la próxima clase lo retomo. Ahora, ¿en qué caso la demanda podría ser elástica? Entonces, ya vimos que para catalogar una demanda como inelástica, vimos cuánto cambia el precio porcentualmente, vimos cuánto cambia la cantidad demandada porcentualmente y comparamos esos porcentajes. Dado que cambiaron más los precios que la respuesta, ¿verdad? Y el cambio porcentual que se dio en cantidades demandadas, como es más grande el cambio en precio que el cambio en cantidad, dijimos que es una demanda muy poco sensible. Les variaron muchísimo el precio, pero variaron muy poquito su consumo. Vamos a aplicar esta misma metodología, pero aquí el resultado va a ser distinto. Entonces, noten cómo acá, si aplicamos la fórmula de tasa de crecimiento para estos mismos valores, aquí el precio está cambiando en los mismos valores que antes. Entonces, a priori sabemos que el precio está aumentando un 20%. Sin embargo, veamos, aplicando la fórmula de tasa de crecimiento porcentualmente, cuál fue la variación de esta cantidad demandada. Si aplicamos esos valores, da como resultado un 40% de crecimiento. Es decir, el precio aumentó en 20%. Por ley de la demanda sabemos que si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Ahora, se está reaccionando de tal forma que se está disminuyendo en 40%. 40% que en comparación al 20% del cambio en los precios es muy alto. De ahí que me atrevo a decir que esta es una demanda muy sensible, ¿verdad? Les bajaron relativamente poco los precios en comparación a la disminución porcentual que se da como respuesta cuando cambiaron las cantidades, ¿no? Entonces, es una demanda muy sensible y una forma, ¿verdad?, económicamente de decir esto es una demanda bastante elástica. Bien, ¿cuándo es más elástica? Bueno, básicamente cuando hay buenos sustitutos. Entonces, cuantitativamente, ¿cuál es la síntesis de esto? Bueno, lo que tenemos que ver para clasificarla como elástica o inelástica es ver un cambio repentino en los precios. Sabemos que eso va a generar un cambio en las cantidades demandadas, pero hay que cuantificar cuánto es el cambio en la cantidad demandada. En particular, decimos que una demanda es inelástica, sí, y todas estas expresiones son equivalentes. Si la variación porcentual en los precios es mayor que la variación porcentual en la cantidad, es decir, cambiaron mucho los precios, pero la cantidad consumida cambió muy poco. Esta es una forma utilizando caracteres matemáticos, ¿verdad? El triángulo y el porciento representa cambio porcentual. Precios, si el cambio porcentual en los precios es mayor al cambio porcentual en la QD, Q de cantidad, de quantity en inglés, y D de demandada, de nuevo, si el cambio porcentual en los precios es mayor que el cambio porcentual en la cantidad demandada, es inelástica. Ojo que esta misma lectura del primer bullet es la misma lectura de ese segundo bullet. Es decir, la relación en consumo es menos, la reacción en consumo es menos que proporcional al cambio en precios. Ahora, esto es inelástica. ¿Qué pasa para elástica? Elástica es todo lo contrario. Se define una demanda elástica si la variación porcentual de los precios, cuánto cambiaron los precios, es menos que la variación porcentual en las cantidades. Entonces, en esencia es que les bajaron o les subieron en poquito el precio, pero la relación que hay en la cantidad demandada es más que proporcional a ese cambio en precios, ¿verdad? Es la misma lectura que hacemos con estos caracteres matemáticos y en general decimos la reacción en consumo es más que proporcional al cambio de los precios. Entonces, esa es la forma cuantitativa de ver si una demanda es elástica o inelástica. La forma no cuantitativa de ver o de clasificar una demanda como elástica o inelástica, y con esto cierro la clase de hoy, es analizando la cantidad de sustitutos que tenga un bien o servicio. En general, vamos a decir que los bienes o servicios van a ser inelásticos si tengo muy pocos sustitutos. ¿Ok? Y aquí la idea es un poco cuestionarse si estos tienen muchos o pocos sustitutos. Por ejemplo, un concierto de John Waters. Este es un ejemplo que puso el profe Leonardo Garnier, que claramente le gusta a este cantante. A mí me da un poco igual, pero claro, John Waters viene una vez en toda la vida a Costa Rica. La gente entonces, independientemente si le ponen un precio muy caro, siendo que solo viene una vez en la vida, difícilmente voy a poder sustituir este concierto por otro concierto, ¿no? Entonces,
les cobren un precio muy barato o les cobren un precio muy caro, la gente sí o sí va a querer consumir este bien. Bueno, los fanáticos de John Waters y de Pink Floyd van a querer consumir este bien. Entonces diríamos que es una demanda muy insensible al cambio en precios, ¿no? Los consumidores son insensibles a que les aumenten o disminuyan el precio, pues más o menos van a siempre consumir la misma cantidad de boletos. Pensemos en la gasolina. Bueno, sí que es cierto que ahora en nuestras coyunturas, ¿verdad? Hay carros híbridos que consumen menos gasolina, son carros muy caros, entonces no es tan claro que sean sustitutos, pero pensamos que la gasolina tiene pocos sustitutos, ¿no? Entonces, a pesar de que aumenten muchísimo el precio de la gasolina, la gente, siendo que tiene la necesidad de transportarse, difícilmente vaya a dejar de consumir gasolina. Entonces, aumenta mucho el precio de la gasolina. Si aumenta el precio de la gasolina, por ley de la demanda, sabemos que de fijo va a disminuir la cantidad consumida, pero siendo que hay pocos sustitutos, es muy probable que tenga la necesidad de seguir consumiendo este bien, de forma tal que sí, aumenta el precio, pero la cantidad demandada disminuye en muy poquito. Pensemos en la sal, ¿verdad? Es un compuesto de sodios, ¿verdad? Que tiene una composición salina y tal, pero la sal como tal también tiene pocos sustitutos. Bueno, ahora han salido otras variedades de sal, la sal rosa, ¿verdad? Bueno, hay gente en esta tendencia de no consumir sal, pero la sal se ha encontrado empíricamente que es un bien bastante inelástico. La cantidad de sal que realmente la gente utiliza es poquita, a pesar de que relativamente digamos que es mucha, ¿verdad? Nadie va una vez al mes a comprar 5 kilos de sal al supermercado, al menos de que sea un restaurante, por ejemplo. Pero la cantidad de sal que utilizamos, digamos, en términos de peso, es muy poquita. Entonces, la sal, siendo que tiene pocos sustitutos, si me aumentan o disminuyen el precio de esta sal, el hecho de que me aumenten el precio de la sal no va a afectar mucho la cantidad de consumo que tenga este producto. Y de ahí que digamos que es un bien insensible y en términos económicos inelástico. Ahora, ¿qué pasa con los bienes que sí son elásticos? ¿Y cómo relacionamos esto de forma no cuantitativa con los sustitutos, verdad? En este caso, lo que podemos afirmar es que los bienes elásticos, por lo general, suelen tener una buena cantidad de sustitutos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las papas? Bueno, si por ejemplo yo soy costarricense y consumo papas volcán, ¿verdad? Porque esa es mi idiosincrasia costarricense, comer arroz con pollo y papas volcán. Bueno, si me hacen muy caras las papas volcán, yo reacciono mucho, ¿verdad? Dejo de consumir del todo papas volcán y consumo un bien cuyo precio no haya variado y el bien sea prácticamente el mismo. Entonces, en vez de consumir papas volcán, consumo papas Lay's. Es decir, me variaron el precio en una cantidad determinada, pero yo me abstengo de comer ese bien, es decir, mi cantidad demandada realmente baja totalmente, pues encuentro un sustituto que no tenga un precio tan alto y yo lo pueda consumir. Supongamos, por ejemplo, el caso uvas rojas, uvas verdes, ¿no? Si me aumenta mucho el precio de las uvas rojas, son bienes que se me están haciendo más caros. Por ahí de la demanda sé que su consumo disminuye, la cantidad consumida disminuye, la cantidad demandada disminuye, pues, pero va a disminuir dramáticamente porque yo voy a dejar de consumir casi del todo o del todo uvas rojas y me paso al consumo de uvas verdes, que para efectos de mi consumo me puede resultar, digamos, casi que un sinónimo, pero consumo uvas verdes, pues estas no tienen digamos, este aumento en el precio. Lo mismo podemos encontrar entre distintas marcas de cigarros, ¿no? Entonces, en general, el componente no cuantitativo o el determinante no cuantitativo de la elasticidad de un bien tiene que ver con la cantidad de sustitutos. Entonces, dos aproximaciones que podemos tener para determinar qué tan elástico o qué tan inelástico es un bien. Bueno, primero podemos hacer la observación empírica, ¿verdad? Ver cuánto cambiaron los precios y en función de eso, cuánto cambiaron las cantidades, ver porcentualmente el cambio de los precios, porcentualmente el cambio de las cantidades y hacer el contraste. Y si no tenemos esa información empírica, ¿verdad? Lo que podemos hacer es, de forma no cuantitativa, ver cuántos sustitutos o qué tan buenos son los sustitutos que tenga un bien o servicio en particular. De forma tal que si un bien tiene muchos sustitutos, es probable que sea muy elástico. Si un bien tiene pocos sustitutos, es probable que sea muy inelástico. Entonces, bien, con esto cierro el tema de demanda. La próxima clase, que sería después de Semana Santa,
retomaré esto, voy a reiterar algunas ideas, pero empezaré ya propiamente con el tema de oferta. Entonces, durante Semana Santa no voy a dar clases magistrales, pues es la norma de la universidad, pero sí que sigo atento a algunas consultas que ustedes tengan, yo con gusto les atiendo. Hoy, cuando termine esta sesión, que es ya casi, les paso un correo en algunas horas, ¿verdad? Con cuáles son las páginas que recomiendo que lean. Les voy a pasar el video que al inicio de la clase no se reprodujo bien. Eh, y bueno, en general eso. Entonces, muchas gracias a los que vinieron hoy. Me quedo atendiendo consultas. Si alguien más quiere recibirlas, lo que sí es que voy a detener ya la grabación.